Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos quienes nos van a estar hoy día acompañando en esta transmisión de Facebook Live. Tenemos acá a las autoras del libro Las Evidencias, las otras dramaturgias, que son actrices, investigadoras también teatrales, que nos van a estar acompañando en este Día Mundial del Libro para conversar cómo fue el proceso de creación, la elección también de las autoras, conversar también del teatro y feminismo, porque son tres autoras que se definen feministas, y también conocer parte de los proyectos del núcleo, del cual ellas forman parte y están construyendo investigaciones constantemente de teatro. Así que les doy la bienvenida a, tengo acá a Maritza, ¿verdad? Maritza Farías es actriz, activista, docente, creadora e investigadora teatral feminista. Nos acompaña también Lorena Saavedra, actriz, docente e investigadora teatral, y Patricia Artés, activista feminista, directora, docente e investigadora escénica. Les doy la bienvenida acá, gracias por participar, por su tiempo, y bueno, conversar de este libro, ¿verdad? Que fue lanzado hace muy poco, en marzo, para que nos cuenten cómo fue esta experiencia, primero hacer esta introducción, ¿verdad?, del Día del Libro, que Maritza ya nos estaba adelantando un par de datos, y podemos también conversar las anécdotas que van surgiendo en torno a este día. Hola Maca, muchas gracias por la invitación de Teatro Sidarte, de verdad que nos puso muy contenta cuando Bárbara nos convocó a conversar con ustedes y a estar hoy aquí en esta conmemoración del Día Internacional del Libro. Y efectivamente, yo estaba comentando antes que, claro, el Día Internacional del Libro se conmemora porque es la fecha de fallecimiento de Cervantes, de Garcilaso de la Vega es el día del funeral, y de Shakespeare. Entonces, de esos tres grandes varones, gracias a ellos nosotros estamos conmemorando hoy, y desde el año 88 la UNESCO lo declaró como el Día Internacional del Libro, y a partir del año 95 se instaura en más de 100 países en el mundo. Entonces, igual es muy bonito porque en el fondo el día del libro yo creo que las personas que se dedican a hacer libros, los editores, editoras, las editoriales independientes sobre todo, es un gran trabajo y se ubican en una trinchera bien importante dentro de la cultura. Dedicarse a la literatura, estudiar literatura, creo yo que incluso es más complejo incluso que estudiar teatro. Lo pienso así. Bueno, como para contarles el inicio de nuestro proyecto, nosotras el año 2018 postulamos a un fondar de investigación y armamos este proyecto de investigación a partir de nuestras propias inquietudes como actrices formadas en diferentes escuelas de teatro, ¿ya? Porque estudiamos en distintas escuelas, nos fuimos compañeras, nosotras incluso con las chiquillas nos hicimos amigas, somos amigas y compañeras desde el año 2016, 2016, 2015. 2015. 2015. Vamos a Entonces hacer un día ahí, para conmemorarlo. Vamos a hacer un día sí, para conmemorarlo. Ya. sí, deberíamos tener un día de conmemoración. Entonces, en esa época nos hicimos amigas y tuvimos siempre ganas desde ese año de hacer algo juntas, y en el 2018 dijimos ya, vamos a hacer un proyecto de investigación. Y bueno, y en esas conversaciones que habíamos tenido previas, nos empezamos a aunar puntos, de acuerdo también a nuestra propia formación, y ahí empezamos a investigar también algunos libros, que con la Pati habíamos estado en otra investigación antes, que fue resultado un libro que se llama La escena inquieta, Teatro Político Metropolitano de los 60, y en ese momento nosotras revisamos algunas dramaturgias y volvimos a algunos materiales de aquella vez, y nos centramos en dos textos, que uno es la Guía Cultural de Chile en Teatro, que se lanzó en el año 2000, y después la antología que se hizo para el Bicentenario, de 1910 a 2010. Y empezamos solo a recabar la información de cuántas dramaturgas habían consideradas dentro de 100 años de teatro. Y en esa Guía Cultural de Chile aparecían 12 dramaturgas.
Y en el de la antología del Bicentenario aparecían 4 y solamente 2 pertenecían al periodo que nosotras íbamos a estudiar, de 1900 a 2000. Entonces ahí dijimos, a ver, ¿será esto real? Es decir, esa es la hipótesis del proyecto, como, ¿será esto verdad? Que solamente estas 12 mujeres escribieron dramaturgia durante 100 años. Y a partir de nuestra propia ignorancia, que siempre lo remarcamos nosotras cuando hablamos, porque también es muy importante asumirse y asumir en nuestra cultura teatral la ignorancia y claro, la ignorancia por la omisión de las dramaturgas en la historia del teatro chileno. Nosotras conocíamos a Isidora Aguirre. Yo personalmente era la única dramaturga que conocía, como de los 50 en adelante. Y así partió. Chiquillas, no sé si ustedes quieren complementar algo más también. Sí, les haré una consulta también. Bueno, este libro es una antología, ¿verdad? De 12 escritos, 12 dramaturgas. ¿Cómo fue llegar a esa elección tan potente? Igual son nombres de dramaturgas que sí no son tan conocidas, pero que al parecer sí tienen algo muy característico y especial. Bueno, el proyecto no era, este no era el resultado final. Nosotras mandamos un proyecto Fondar pensando en hacer unos textos críticos que dieran cuenta del análisis que nosotras como investigadoras íbamos teniendo en estas lecturas, en lo que encontrábamos, y eso podía ser desde análisis dramático, así, digamos, como muy disciplinares, o podría haber sido también análisis crítico desde una perspectiva más desde los estudios culturales o el feminismo, o inclusive dando cuenta de lo que encontramos, de lo que no, etc. Iba a ser una compilación de textos que iban a dar cuenta de nuestra investigación. Y en la medida que fuimos leyendo, y sobre todo dándonos cuenta de la extensa cantidad de dramaturgas y a la vez de la prolífera producción de obras de estas mujeres, dijimos, bueno, vamos, si nosotras hacemos esto, de que nos ponemos a nosotras nomás, como lo que nosotras vimos en ellas, vamos a estar haciendo lo que se ha hecho históricamente con estas dramaturgas, que es básicamente también invisibilizarlas de alguna otra manera, aunque las mejores de las intenciones hubiese sido visibilizarlas a través de los análisis nuestros, ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión de hacer una antología. Lo estoy diciendo esto como antes de pasar como los criterios de por qué elegimos estas 12 mujeres, estos 12 textos, ¿no? Estos 12 textos más bien. Entonces ahí fue como la primera gran decisión, y de hecho es como el primer gran criterio, digamos, para hacer la antología, aunque parezca de perogrullo, digamos, darle el giro a la investigación y darles el espacio para que las palabras, los deseos, las potencias de estas dramaturgas estuvieran, ¿no? Y no solo lo que nosotros veíamos de ellas, puesto que no estaban, ¿no? Hay que hacer una gran pesquisa por todos lados para encontrar a estas dramaturgas y a estos textos. Entonces, era la idea de justamente darles la tribuna que nosotras pensábamos y pensamos que se merecen. Ese es el primer criterio de hacer la antología. Ahora la Lore puede continuar. Gracias, Patti. Bueno, el proceso de investigación en términos como generales dice relación con reuniones que nosotras teníamos como de manera sistemática, semana por medio, en donde íbamos trayendo estos libros que íbamos encontrando en la biblioteca, en internet, también de mano de las propias dramaturgas que las tenían, obras que no estaban publicadas, etcétera. Y en ese trayecto íbamos leyéndola, exponiéndola, generando una ficha de lectura en donde aparecían ciertos temas cruciales dentro de las dramaturgas. Y bueno, cuando ya decidimos, como bien dice la Patti, hacer una antología, bueno, teníamos que pensar cuáles obras. También era un conflicto pensar quiénes éramos nosotras para dejar algunas obras adentro y otras afuera y caer justamente en un sistema que ha estado todo el tiempo en relación a cuando se consideran las mejores obras de una época, las mejores obras de teatro, las mejores pinturas, los mejores actores, etc. Como no caer en eso que nosotras no estamos de acuerdo. Bueno, pero yo creo que lo interesante de esta investigación es que fueron las mismas obras las que nos fueron diciendo que pensáramos en ellas. ¿Por qué? Porque de toda la variedad de dramaturgia que hay diferentes temas, diferentes estilos, diferentes propuestas, aparecía en algunas obras como
lo que nosotros llamamos como ese espíritu emancipador de las mujeres que conflictuaban su propio ser mujer en un contexto determinado, en diferentes épocas a lo largo del siglo XX. Y esas obras eran justamente a las que para nosotros nos hacían más ruido, porque nos conflictuaban también en pensarla desde nuestra contemporaneidad, pero también observar cómo ellas desplegaban sus inquietudes en otras épocas. Y fue así como de a poco fuimos haciendo una selección que era más amplia de estas 12, y cuando ya tuvimos ese número, que eran alrededor de entre 25 y 30, fue de nuevo hacer todo un proceso de relectura, de exponerlas nuevamente, de mirarlas con otros ojos más críticos, y de ahí aparecieron estos 12 textos y estas 12 dramaturgias, y el hilo conductor fue ese, que eran mujeres protagonistas de sus propias obras, escritas por mujeres, en donde conflictuaban su ser mujer, y donde aparecían las subjetividades que ellas tenían, los conflictos de época, que también van cambiando a medida que pasa el tiempo. Primero están los derechos civiles, después ya empiezan los derechos más íntimos en el espacio de lo doméstico, ¿cierto? En el espacio de lo privado. Y de ahí también una mirada a salir nuevamente al exterior. Como eso. ¿Y cómo fue el proceso de búsqueda de los textos de estas dramaturgas? Porque, por ejemplo, aquí aparece el texto Sentimientos Vencidos de Luisa Zanelli, 1919. ¿Cómo fue que accedieron también a ese material, a esa búsqueda que me imagino no fue tan fácil, de textos tan antiguos de mujeres que no se conocían tanto? Mari, nosotros nos vamos pasando la pelota. Ya. Mira, hay algo que también interesante con lo que tú dices, Maca, del libro, porque en nuestro libro en la parte del prólogo, nosotras adjuntamos una tabla que lleva las 119 obras que encontramos en este periodo. Son las que encontramos, no están todas, no son todas tampoco, y no pretendemos decir que estas son todas las obras del siglo, sino que están las 119 obras, porque de esas 109 nosotros podemos leer 104, y hay 15 que no las encontramos y que desaparecieron. Entonces cada una en la tabla dice incluso dónde la pudimos encontrar. Nosotras fuimos a la Biblioteca Nacional, al sitio de memoria chilena, a la Biblioteca de la Chile, a la Biblioteca de la Chile de Teatro, a la Biblioteca de la Católica, y la Lorena está mostrando la tabla, a la Biblioteca de la Católica, al archivo de la Isidora Aguirre, a los archivos personales de algunas dramaturgas de sus familias, hijas, hijos, sobrinas, en el caso de Gabriela Rueb, que es su sobrina, y encontramos esa obra, está solamente en la Católica, mecanografiada en la telaraña. Entonces, internet, y también no solamente los textos, sino que en el libro nosotras también quisimos hacer el ejercicio de que conociéramos a las dramaturgas a través de ilustraciones. Estas ilustraciones las realizó la artista Francisca Beas Carvacho, y para llegar a encontrar a estas dramaturgas también, porque no todas tenían cara. Entonces, por ejemplo, a la Ana Ayala, que es la obra de Sonra, encontramos en un librito pequeñito, que era casi un pasquín, en la Biblioteca Nacional, y ahí salía una foto de ella pequeña. En la foto de Gloria Moreno tuvimos que escarbar en los archivos patrimoniales de las familias chilenas de principios del siglo XX. Entonces hay no solamente el trabajo del texto propiamente tal, sino que también todo un compromiso y con el evidenciar y mostrar no solo los textos, sino también ponerle cara a estas mujeres. Solo hubo una, que es la Rosa Idilia Cabrera, que no encontramos imagen de ella, no la pudimos encontrar. Entonces, por eso esa es la imagen que da paso a la portada, es la silueta, que es lo que nos propuso la Francisca como lo hacemos con Rosa Idilia Cabrera, que no tenemos una foto de ella. Entonces, son muchos lugares, muchas personas
que nos ayudaron y que fueron también parte de esta investigación y de esta excavación y de escarbar en distintos lugares. Y estos, por ejemplo, estas ilustraciones, Francisca Beas, entonces fue quien la encargada de realizarlos. ¿Solamente son ilustraciones de las autoras que analizaron? De las 12 que están en la antología, solo las 12. Aparece, cada texto se abre a través de una ilustración de la autora. Perfecto, entonces en Evidencias, las otras dramaturgias, está el texto, ahí nos está mostrando Lore, aprovechando las ilustraciones muy bonitas. ¿Cómo fue también la construcción, el análisis? Nos decía Lorena que era por obra representativa quizás a la mujer de la época, ¿verdad? ¿Cuántas obras tuvieron que leerse? ¿Cómo fue también ese proceso? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esto? Que tampoco me imagino no fue fácil. Nos decía Lorena que fue semana tras semana, pero ¿cuánto fue el tiempo invertido también en este viaje para poder hacer este libro? Bueno, estuvimos harto rato porque, o sea, primero es todo el periodo, ¿no?, de recopilar, ¿sí? Luego una lectura como preliminar. Luego también empezar a hablar, como esas primeras lecturas que son las primeras aproximaciones, pero luego ya cada reunión empieza a sumar cuestiones más analíticas, ¿no? Y eso también tiene que ver cómo nosotros vamos viendo el mundo. Entonces las reuniones se empiezan a complejizar. O sea, ese periplo comenzó el 2000, llevamos como más de 2 años, porque estamos en el 2021 ya, ¿no? Sí, claro, entonces, sí, desde el 2018, ¿no? 2018, no, 2019, 2020 y ahora. Si no me equivoco, claro, de principios del 2000, pero lo primero, a ver, me voy a saltar un poco de la... A ver, no, pero estábamos hablando del tiempo. Entonces sí, leímos un montón de obras, todas las obras que nombró la Mari, las que encontramos, luego empezó este proceso analítico y además, entre medio, que no es una cuestión menor, la pandemia, ¿no? O sea, como... y ahí empezar justamente fue el momento en que nosotras escribimos nuestro prólogo crítico, porque en realidad dijimos que efectivamente íbamos a hacer la antología, íbamos a poner las obras de las dramaturgas, pero nosotras igual finalmente hicimos un gran prólogo, no sé, de más de 50 páginas, que es un análisis crítico de las obras que también se contienen adentro. Entonces finalmente hicimos como dos libros en uno, una gran investigación. Entonces ahí fue el momento como contundente dentro de la pandemia donde nosotros tuvimos que escribir el texto. Y además tipear, que bueno, eso lo hizo el equipo de la editorial, las obras. Empezó como la producción ya más del libro, ¿no? Una vez con los textos elegidos. Y no fue menor hacer el prólogo, y yo creo que hay cosas también que nosotras nos resonaron, ¿no? Las sensibilidades en contexto de pandemia, digamos, más encima en la primera época. Y bueno, el prólogo, nosotras ahí analizamos las obras que a propósito, como lo que decía la Lore, ¿no? El criterio este de por qué elegimos las que elegimos, como con esta mujer, la conciencia de género respecto a su lugar en el mundo, en su relación con los varones, finalmente cómo se ve ella misma en esa relación de poder. Nosotras ahí desprendimos 3 temas como grandes, que agrupan inclusive más allá de las obras que están en la antología, sino que nos atreveríamos a decir a casi todas las obras que nosotras leímos, que son cuestiones que cruzan de manera fundamental esta dramaturgia, que son las múltiples violencias asociadas al género, ¿sí? Aunque sean a partir de violencias económicas, violencias que tienen una particularidad de género, el amor romántico como una cuestión que cruza absolutamente también, y la problemática del acceso al conocimiento en su expresión de la educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la educación también como una salida emancipatoria. Eso, no sé si toqué todos los temas que más o menos dijiste, pero... Me gustaría agregar algo pequeño.
que algo que saben que igual no lo hemos dicho, que también dentro del periodo de investigación leímos muchos otros textos que ya analizaban la dramaturgia chilena. Entonces también leímos escritos de distintas investigadoras y distintos investigadores del teatro chileno, que son los que conocemos. Entonces eso también fue otra parte, no solamente las obras, sino que también ese aprender y conocer lo que ya estaba escrito y desde dónde estaba, desde cuál era la mirada. Eso no. Quizás un poco desde lo más oficial, y ahí empezaron como a buscar cuáles eran las otras voces también que existían y que finalmente las podemos encontrar parte significativa en el libro. Evidencia. Claro. Pasa que cuando armamos el proyecto para mandarlo a fundar, uno tiene que mandar un avance de investigación, un marco teórico, hipótesis, etc. Entonces ahí no solamente fue la recopilación de darnos cuenta cuantitativamente cuántas mujeres existían, que se supone existían, sino que también revisar algunos textos analíticos respecto a la dramaturgia y también a los personajes de mujeres. Entonces ahí nos dábamos cuenta que principalmente cuando se analizaban los personajes de mujeres eran analizados desde dramaturgias escritas por hombres. Sin embargo, también existen algunas dramaturgias que se ciñen específicamente a trabajar algunos textos de mujeres, pero eran los menos. En el fondo, lo que nos incitó a hacer esto era que no había una sistematización respecto a la dramaturgia de mujeres y los personajes de mujeres contenidas en ella. Porque es importante señalar, como dice la Mari, que sí hay algunos estudios, por lo menos tenemos como grandes referentes como el archivo de la Isidora Aguirre. Ahí hay un trabajo muy importante que uno tiene que agradecer al día de hoy, sobre todo por la importancia que están teniendo los archivos para el trabajo no solamente investigativo, sino también de puesta en escena, y la antología que hay completa de la María Asunción Requena. Pero lo otro son solamente como pedacitos desperdigados por aquí y por allá, que no dan cuenta de una totalidad o de una mirada más amplia. Sí, eso. Y también, bueno, un poco conversando, traspasando a otro quizás nivel del libro, ¿verdad? ¿Cómo fue también que la perspectiva feminista afinó o de cierta forma tomó el mando, ¿verdad?, de la selección de las dramaturgas? Me comentaban también, no es que las dramaturgas que seleccionaron sean netamente feministas, porque también hay muchas que están en primera parte del siglo XX, ¿cierto?, donde no era tan conocido el feminismo, al menos acá en Chile. ¿Cómo fue escribirlo con, no sé si decir bandera feminista, pero sí con esta perspectiva más de género que no se está dando en las investigaciones, a lo que sabemos de las investigaciones, en teatro al menos? A ver, voy a decir una cosa para dejarle el pase a las chiquillas y profundizar quizás más en el tema. Yo creo que diría que lo primero es que, así como cuando dije anteriormente que fueron las mismas obras las que nos mostraron los temas, creo que aparece de manera natural, que se fue dando de una manera natural, porque cuando organizamos este núcleo o decidimos hacer este trabajo, nunca lo dijimos desde el principio, vamos a hacer una investigación feminista, no, se fue dando porque el material se desplegaba, y en eso claro, iba apareciendo que nosotras éramos mujeres, que nos dábamos cuenta que las dramaturgas mujeres estaban aparte de la academia, que era el lugar donde nosotras nos habíamos formado, y después sí aparecen temas conscientes, como por ejemplo, solamente como para dar un detalle anecdótico y que podría parecer menor, pero no es menor, es que nuestra bibliografía, que aparece luego del prólogo, fuimos conscientes de incorporar mujeres, dejar de estar como desplegando siempre a los mismos que están hablando sobre la historia del teatro o sobre temas ligados a feminismo, cuando ya teníamos algunos análisis ligados específicamente al tema, como las violencias o el amor romántico. Entonces, ahí sí aparece una conciencia que decidíamos, bueno, acá es el momento de dejar de que aparezcan estas bibliotecas llenas de hombres, como lo que mencionaban al principio, el Día del Libro está dado por estos hombres, grandes íconos, que no cabe duda que lo son, pero bueno, también existen otras cosas.
Y hoy día, por lo menos, esto ha cambiado y hoy día tenemos un premio como el Sor Juana Inés de la Cruz que despliega o releva a mujeres escritoras, ¿cierto? Donde han ganado ese premio algunas chilenas. Eso, para como dinamizar la participación. Maritza o Patricia, ¿quieren decir algo respecto a esta perspectiva de género por la cual fue Sí, construido el libro? una idea, y ahí la Pati también continúa. El feminismo, los feminismos también plantean que una de las tareas que tenemos es escribir nuestra propia historia, hacer las cosas por nosotras mismas. Entonces, si nosotras nos estábamos dando cuenta de que no había este material, que no existía, que nosotras en nuestra formación en los 2000 como actrices no tuvimos acceso a algo, entonces hagámoslo y no esperemos a que otras personas lo hagan. Entonces, una de las tareas que se proponen desde el feminismo es la práctica, es el hacer. Entonces, y también la construcción de la propia genealogía. Es decir, si nuestra historia ha sido omitida y ha sido sacada de los distintos discursos oficiales, nosotros tenemos que hacer eso. Por eso ahora también hay una proliferación, ¿cierto?, de la historia de las filósofas, la historia de las médicas, las historias de las científicas, las películas sobre la vida de las mujeres, de cómo fueron apabulladas por sus maridos, cómo estos cooptaban el trabajo de ellas, en fin. Entonces, y eso pertenece a un momento en el que estamos aportando a nuestra genealogía también, porque en el fondo el otro día tuvimos una conversación con estudiantes de primer año de la Escuela de Teatro de la Católica y hablábamos y decíamos, ustedes están teniendo una posibilidad que nosotras no tuvimos. Y eso es una tarea profundamente feminista. El trabajar también para contribuir con esta genealogía y con esta construcción de referentes también para las mismas mujeres que se quieren aventurar en la dramaturgia, en el teatro, en fin, eso aporto. Pati. Sí, solo reafirmar lo que está diciendo la Mari con una cosa que si bien es cierto, este proyecto efectivamente viene también a saldar una deuda en términos disciplinares, por ejemplo, de la historia misma del teatro. Yo creo que excede a eso, ¿no? Excede a eso y se instala justamente en esto que está diciendo la Maritza, de la construcción de una genealogía, de un hacer de nosotras. Y ahí se hermana efectivamente y se excede sus límites y este libro le puede resonar en el corazón o en la mente a un montón de mujeres que no tienen por qué ser de teatro, ¿no? Entonces, como que más allá de meternos como venimos a saltar la deuda de la historia oficial del teatro, ¿sí? Más bien me gusta la imagen de caer encima, ¿no? O de estar así como, y caer encima no significa que sea como una cosa mala onda, ¿no? Sino que sí, un poco igual interrumpe, una irrupción. Eso. Y lo otro es que, bueno, y a propósito de esto mismo, porque también lo que decía la Lora a propósito de por qué elegimos a las mujeres que elegimos, y el carácter de la antología, se plantea por un principio horizontal que no tiene que ver, nada que ver con la exigencia patriarcal de lo mejor, de la competencia. Nosotros en ningún caso estamos diciendo estas son las mejores 12 obras de la historia de la dramaturgia femenina o de mujeres en Chile, bajo ninguna circunstancia. Estamos relevando los mundos, las pulsiones de estas mujeres y cómo ellas se vieron en determinadas épocas, cómo vieron las relaciones de poder, cómo vieron los abusos que le pasaban por ser mujeres, cómo vieron sus relaciones simbólicas y concretas, cómo era su mundo económico y esa precariedad específica, cómo se vive como mujer, etc. Y además, eso no tiene nada que ver, no porque sean esos temas específicos, son malas dramaturgias, porque muchas veces, a propósito de que son temas sumamente expuestos, han sido consideradas como obras menores, como obras folclóricas, como que las mujeres tenemos cierto modo nomás de movernos y de retratar o de representar el mundo.
Y eso, de la manera, o sea, súper humildemente, porque a mí empieza como que fuésemos también, son un poco grandilocuentes, pero súper humildemente esa fue nuestra posición. Y eso yo creo que la da una perspectiva feminista, no solo de género. Lo que pasa es que cuando hablamos de una perspectiva de género es porque, como lo que tú decías, Macarena, no podemos nosotras imponerle ni instituirles a estas mujeres que son feministas. Nosotros podemos leer feminismo en sus letras, por supuesto. Ese es nuestro diálogo, ¿no? Para eso son los textos, para que uno dialogue desde la vereda y la época que sea. Pero por eso no podemos instituirles a ellas eso. Y además pienso que es la forma de trabajo nuestra también, horizontal, cooperativo, como nuestros propios modos de producción, porque tampoco se trata de que esto sea dividido, ¿no? Como es decir, esta es como la perspectiva teórica y esta es la práctica y así nos relacionamos entre nosotras. También creo que son cuestiones de distribuir de otra manera los poderes, de distribuir de otra manera las palabras, las pegas, los trabajos, y eso también es profundamente feminista, en que sea solo una voz, el prólogo, o tres voces a la vez, tres corazones a la vez, no sé, pero quiero decir que ese despliegue también es un despliegue político. Sí, yo Es además, quería agregar eso, algo con lo que dijo la Patti, que lo tenía muy presente de decir, y que fue algo que si bien en algún momento lo conversamos como, ya, llegó la hora de escribir el prólogo, ¿cómo lo hacemos? Y cada una escribe un ensayo, que es lo más fácil también. Es lo más fácil porque uno trabaja solita, nadie te va a estar corrigiendo, etcétera, pero también es una manera jerárquica de establecer la investigación y justamente el poner tu nombre. El poner tu nombre y aparecer una por sobre otras, o como se ha hecho históricamente en el ámbito de la academia. Entonces, cuando decidimos hablar las tres en una sola voz, o con un solo corazón, como dice la Patti, es un trabajo no menor, porque es un trabajo extra. No es fácil escribir a tres manos. Y hace unos días un amigo me comenta, leyó el prólogo y me mandó felicitaciones para las chiquillas y todo, y me decía que ¿se nos quedó pegada la Lore? ¿O soy yo? no encontraba, Me perdimos en un parece momento. que me quedé pegada. Sí, Sí, repite. cuando ibas a decir lo que te dijo por la Tu felicitación. amigo. Que me dijo que en esa lectura trataba de buscar mi escritura y no la encontraba porque realmente estaban fusionadas todas. O también cosas que había leído de la Maritza, también decía, trataba de buscar a la Maritza ahí, y no aparecía eso. Yo le decía, claro, porque de verdad fue escrita a tres, así el documento en Drive y ahí metiendo mano, dejando nota. Y eso también habla de un lugar donde uno también tiene que ser humilde. Porque tu compañera te está diciendo, oye, tal cosa que quieres decir, yo creo que lo tenemos que conversar. Y bueno, y así se iba dando. Entonces, por eso fue tantos meses estar escribiendo ese prólogo, porque no era simplemente, tenemos que sacar el prólogo por sacarlo, como por cumplir con una tarea, sino que porque era un proceso que realmente nos importaba y nos interesaba. Y fue lo que le dijimos también a los chiques en la Cato el otro día, que era que cuando piensen en un proceso de investigación o lo que sea en la vida, tiene que ser algo que te movilice realmente, porque si no, uno se va como desgastando y después el tema no te interesa, y lo haces simplemente porque tienes que cumplir, rendir y cerrar un proceso, en este caso el fondar. Y esta actitud colaborativa que nos mencionan las tres, ¿cierto? Tiene que ver también con el trabajo de este núcleo de investigación y creación escénica, NICE. Están pensando en hacer otros proyectos, cómo ha sido también formar un equipo de trabajo en el rubro teatral, hoy en día con perspectiva de género feminista, para seguir, me imagino, conociendo, estudiando distintas áreas teatrales con esta mirada. ¿Cómo ven el trabajo a futuro? ¿Están pensando, recientemente lanzaron este libro, pero están pensando en otros proyectos a realizar? Sí, y también, bueno, lo voy a comentar, es algo que no hemos comentado, pero me parece un buen espacio para hablarlo. Nosotras enviamos un fondar de investigación nuevamente para este año y no lo dieron. No nos dieron el fondar, porque dijeron que no teníamos metodología. Entonces ahí
es como, tenemos una idea, una idea de investigación que queríamos seguir profundizando también en las dramaturgias, pero no nos adjudicaron el proyecto. Y de verdad que a mí eso igual no, me molesta, lo asumo, como me molesta por el trabajo que hemos venido realizando. Entonces, y que los argumentos sean de ese tipo, es como, no estamos entendiendo, no nos están entendiendo. Aparte de eso, nosotras sí tenemos también tenemos más proyectos, así mismo como ese de investigación que queríamos hacer y que lo haremos en algún momento. También tenemos ideas de que, tal como nuestro núcleo es núcleo de investigación y creación escénica, también tenemos que continuar en la línea de la creación escénica, entonces ahí estamos pensando algunas cosas. Y por ahora estamos trabajando con las difusiones del libro, que hemos tenido hartas actividades. Durante mayo vamos a tener más actividades en regiones por Zoom, por la plataforma virtual, pero vamos a hacer una actividad con la Escuela de Teatro de la Universidad de Antofagasta, también con Teatro Puerto en la cuarta región, en la quinta con la UPLA, con la Escuela de Teatro de la UPLA, en la Católica con el grupo de lenguajes escénicos teatrales, o sea, perdón, en la de U de Conce, no en la Católica, en la U de Conce, y en Santiago con la Academia de Humanismo Cristiano, en la Escuela de Teatro. Entonces tenemos durante mayo hartas actividades, ahora, entonces estamos en un proceso de difusión del libro, y aparte este proyecto contempla un documental que lleva el mismo nombre, y el documental está trabajando la Macarena Rodríguez Rosa, que ella es la directora del docu, y Carla Schuller, que es la compositora musical. Entonces ya están finalizando el documental, y ahí también se van a abrir otras aristas de la misma investigación. Es otro material emanado de esto mismo. No Que sé de si cierta forma alguna lo quiere decir alguna otra complementaron, cosa ¿no? más. Sí, que a veces o sea, tenemos muchos sueños, muchas ganas, muchas ideas, y tenemos que ordenarnos, y estamos en eso, porque también no queremos que nos coma la máquina a nosotras mismas, digamos. También es un principio, yo creo que hay que escuchar también como feminista, ¿no? Como de como que también hay que decantar y estamos contentas, hay que disfrutar también con el libro y lo que estamos haciendo, y como dice la Mari, como ponerle harto amor, harto color a la difusión, pues, porque finalmente estamos en un momento tan extraño, ¿no? Como que estas cosas, uno pudiese decir, bueno, si ya la hicimos, llevamos 1000 Zoom, 1000 entrevistas, 1000 no sé qué, pero en realidad igual son públicos específicos, igual es extraño. No es que porque tengas solo una cosa grabada, eso es lo que se va a difundir. Entonces hay como que seguir y bueno, y esperando también que en algún momento se pueda hacer en términos presenciales. Yo creo que también eso tenemos que tratar de conseguirlo en algún momento. Relanzarnos. Súper. Lorena, ¿quisiera agregar algo más respecto a lo que significa trabajar en este núcleo de investigación y creación escénica? Ay, yo estoy súper contenta. No, para mí es súper importante haberlas encontrado a las chiquillas. Ay, como que me emocioné. Porque es un lugar donde dialogan otras cosas que no es solamente la teoría. Aparecen otras dimensiones de lo humano que para mí es súper importante. Entonces, claro, nuestras reuniones se extendían porque cuando nos encontrábamos presencialmente, primero era saber cómo estaba la otra, y luego en la conversación respecto a lo que estamos leyendo. Y lo mismo pasó con la pandemia, así vernos como en diferentes lugares sin la capacidad de poder juntarnos, tocarnos, sentirnos finalmente. Entonces, para mí, el componer este núcleo me hace sentir muy plena. Creo que es uno de los lugares donde yo me siento mejor.
más allá de diferencias que uno pueda tener cuando conversa algún tema, cosas que son totalmente naturales porque los conflictos son parte de la vida, creo que acá hay algo que supera todo eso y que a mí me hace sentir muy cómoda. Y lo otro es que admiro absolutamente el trabajo de mis compañeras. Entonces, lo que ellas dicen, yo les creo, lo que ellas escriben lo encuentro bacán, me gusta mucho la posición en que están socialmente y políticamente, entonces para mí es un orgullo estar con ellas, me siento que estoy con gente bacán. Y eso ya te da un lugar, un piso base que tú sabes que lo que surja ahí es algo que va a ser no solamente bueno y que viene aquí como a posicionarse en un lugar dentro de los espacios, porque bueno, nosotras somos docentes también, entonces está como ese otro lugar, pero también es poder llevarlos a otros terrenos. Por eso nos interesa seguir haciendo Zoom con otros espacios que no necesariamente están ligados a la universalidad, con entendido en el sentido de la universidad. Entonces, es eso. Súper, qué bonito lo que comentas también de tener un equipo de trabajo que signifique no solo dolores de cabeza, ¿verdad? Al momento de investigar, de leer, de estar tanto tiempo conectada a un sistema que a veces es medio que te absorbe completamente. Así que gracias también por tus palabras. Me imagino que para las chiquillas también es bacán poder trabajar con la Lore y generar estas instancias que son importantes, generarlas desde las mujeres y para las mujeres también y para la sociedad, como dar a entender y dar a conocer lo que tanto tiempo se invisibilizó. Creo que su plataforma también ha sido muy buena para empezar a democratizar de alguna u otra forma estos conocimientos que estuvieron tan guardados en un cajón por tantos años. Sí, creo que estaba escuchando a la Lore. Muchas gracias, Lorena. Y obviamente es que nosotras siempre nos decimos que nos amamos mucho, porque creo de que es algo que uno tiene que decirse. Estamos en un momento también en el que necesitamos esa contención entre nosotras mismas tal como la Lorena dice, en la confianza en las otras, la confianza en las compañeras. Creo que también pensaba en el teatro, igual en nuestra formación teatral, en el trabajo, cómo comprendemos las tres el trabajo teatral, porque, y creo de que esa colectividad nos atraviesa también, porque no todos los núcleos de investigación funcionan de la misma manera, no toda la gente que escribe un libro colectivamente funciona de la misma manera, y creo que eso también es porque provenimos del teatro y las tres comprendemos ciertos procesos humanos de la misma manera. Entonces, por eso también podemos trabajar las tres juntas y podemos querernos y escribir y matarnos de la risa y llorar juntas. Podemos pasar por distintos estados que nos ha sucedido durante estos años de trabajo. Entonces, tenemos es muy rico, es muy bonito haber hecho este núcleo y también pensar en que vamos a seguir así. Nosotras con la chiquilla decimos, vamos a seguir. Lo que queremos es que sigamos juntas y que este espacio sea un espacio que tengamos hasta que estemos viejas, po, hasta que nos dé la cabeza, el cuerpo, todo. Para continuar investigando en teatro. Bueno, este libro fue realizado en colaboración, o más que colaboración, lo publicó Ediciones Oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo fue esta colaboración? Decían que habían ellos escrito también, transcrito algunas obras. ¿Cómo fue también eso, esa construcción colaborativa? Es que nosotros tenemos mucha cercanía con esa editorial y la queremos mucho. A quienes integran esa editorial, que ha sido una editorial que le ha dado espacio importante al teatro a través de la publicación de dramaturgia y también de otros libros que son ensayos que tienen algún vínculo o conexión con el teatro o las teatralidades. Entonces, cuando presentamos este proyecto, fueron ellos a quien nos dirigimos y han sido parte, acompañándonos no solamente en las tareas propias que tiene una editorial, que es como las transcripciones, revisar el formato, diagramar, etcétera, sino que también en la difusión que tiene la editorial.
Ahí hay un punto muy importante, porque creo que más allá de que uno pueda tener un trabajo, si los trabajos no tienen difusión, no existen. Entonces, en ese sentido, la editorial ha tenido una impronta muy importante, se hace muy visible, por ejemplo, en esto, que estamos acá hoy día con ustedes, en otras actividades que tenemos, replicando totalmente, poniendo el libro a disposición de quienes lo deseen. Entonces, ha sido un trabajo bien hermanable también. Hay que agradecerle absolutamente a la editorial y celebrarlos en este día, no solamente por Evidencia, sino que por todo el trabajo que hace la editorial, dando cabida, como dije anteriormente, a la dramaturgia, al teatro, pero también a otras dimensiones que no están dentro de los cánones o dentro de la hegemonía que tiene el libro. Súper, muchas gracias. Entonces este libro lo podemos encontrar en distintas librerías, ¿cierto? Con abajo el alero de la editorial Oxímoron, ¿verdad? Está disponible. Me imagino que también tienen disponible la versión digital para estos tiempos, o solamente podemos encontrar en librerías, para quienes sepan. No, no está digital. No, Aún porque ahí no. sí que nos matamos el tiro a nosotros mismos, pues todavía no. Sí, de todas maneras es una cuestión, ¿no? Como de conversar en su momento, cuando se liberan, pero en este momento se puede conseguir directamente con la editorial, se puede conseguir, está también la librería, por ejemplo, si lo quieren llevar a la casa, la librería feminista Nicole Saavedra tiene ejemplares, la editorial también te lo puede llevar a su casa si uno se pone de acuerdo, porque entendemos que los tiempos están así, como de encerrados, pues encerrados. Pero sí, todavía estamos resistiendo con el papel. Si es nuevo el libro, sí. Súper. Ellos también tienen opción de entrega, tengo entendido, como uno compra Claro, el claro. libro, lo pueden llevar. Sí. Así que también está esa opción para quienes estén interesados en poder adquirir este libro, esta antología, ¿verdad?, de 12 dramaturgas desde 1919, ¿cierto?, hasta el siglo XXI. Súper, entonces nos despedimos, les damos las gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta transmisión por Facebook Live. Va a quedar también este registro, lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales para que lo puedan compartir, y agradecer a estas tres autoras, a Maritza, a Patricia y Lorena, ¿verdad?, que nos acompañaron, y muchas gracias por su tiempo, y a celebrar, a pesar de que hay muchas cosas que arreglar en este día del libro, ¿verdad? Sobre todo que aquí nos hicieron un comentario en Facebook por el IVA, 19%, siempre vamos a estar hablando de eso, que es excesivo. A pesar de eso, igual seguir relevando esta figura de las obras a estas dramaturgas en este día especial, Día Mundial del Libro. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Maca, muchas gracias a Teatro Sidarte por habernos invitado, y con eso de ese comentario del 19% del IVA, exactamente, porque ahí las editoriales y los autores se llevan un porcentaje enanísimo por cada libro que se vende, y la plata queda en otros lugares con ese porcentaje del IVA. Por eso también es bueno que uno compre, si a uno le interesa algo, que lo compre directamente a las editoriales, porque eso también es más favorable, pero también la distribución en las librerías es importante por la cercanía con la gente y por los territorios, por las distintas comunas en los que hay, librerías. Eso, muchas gracias, y ojalá que se empiecen a hacer las obras también, que se empiecen a montar. Sería muy bonito que las viéramos en cartelera. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Teatro Sidarte, por la invitación, a la Bárbara. Eso, pues, que bueno, a celebrar, como tú dices, hoy día, o bueno, por lo menos conmemorar, no sé, a celebrarnos a nosotras que somos, ¿no? Nosotras digo todas, no son nosotras tres nomás, que, como por las insistencias y de seguir levantando proyectos a pesar de toda la adversidad, a pesar de este país, a pesar de la represión, a pesar del contexto sanitario que además nos golpea en un país donde el Estado no puede dar ninguna respuesta, ni salida digna a todas nosotras, nosotros y nosotres. Así que a pesar de todo, hay que tratar de seguir con energía en estos tiempos oscuros
Y eso, así que harto aguante, harta fuerza, harta resistencia, harta lucha también, compañeras, compañeros y compañeras. Libertad a todos los presos y presas políticas, como si ya me fui en la diatriba. Bueno, Aprovechando. sí, aprovechando. Gracias. Nada más que decir, sumarme a las palabras de las chiquillas y agradecer a Teatro Cidarte, a ti, por conversar con nosotros, darnos el espacio, y eso, nada, porque la Pati ahí, lo que dijo la Pati está todo. Muchas gracias, chiquillas. Nos despedimos también, despedimos de todos quienes se conectaron en esta ocasión y que nos van a ver quizás posteriormente para saber más sobre este libro, Evidencias, las otras dramaturgias. Que estén bien. Chao.